Muchas gracias. Bien, este es un aplauso a los capitanes Ronald Ramírez Sánchez y Jackson García Bermúdez, quienes fallecieron en un accidente de aviación de un Sukhoi. Bien, vamos a continuar. Vamos a regresar nuevamente al tercer video que teníamos pendiente. Rueda. Ecopetrol emplea a los pimpineros como elementos tercerizados para la captación de gasolina del contrabando. Ecopetrol transporta y se beneficia directamente de la distribución y venta del 80% de la gasolina venezolana en casi todos los departamentos de Colombia, además de aumentar su oferta exportadora sin necesidad de refinar ni un solo litro, puesto que vende internacionalmente como suya la gasolina que refina PDVSA. Esos hallazgos han sido comentados desde hace algún tiempo, pero no habían tenido cierta relevancia como la que hoy tienen. Eso significa que en la economía colombiana es legal la captura o el acopio de productos combustibles que se encuentran en Colombia a partir del contrabando. Que Colombia tiene la capacidad de colocar, concretamente Ecopetrol, tiene la capacidad de colocar a su servicio a todos los pimpineros que se encuentran en el norte de Santander, por ejemplo. Dicho de otra manera, cuando se produce el cierre fronterizo venezolano, Cúcuta y el norte de Santander en solo 12 horas entran en una situación de crisis por combustible. Y eso se debe a que Ecopetrol, cuando tienen la noticia del cierre fronterizo, ellos estimaron que ese cierre podría ser prolongado. Llamaron a todos los grandes acopiadores de combustible que existen en el norte de Santander y les compraron la existencia, quedándose los pimpineros en la calle sin combustible que surtir. Muchos de los pimpineros en las calles de Cúcuta guardaron parte de la existencia que tenían para esperar que el precio aumentara y luego sacarle más ganancias a ese combustible. Eso, de otra manera, explica las relaciones de esclavismo que existen en Colombia con respecto al tema de las pimpinas de gasolina. Ecopetrol emplea a los pimpineros como una figura tercerizada, pero esos pimpineros son grandes y pequeños. Cuando hablamos de pimpineros grandes, estamos hablando de pequeños empresarios, llamados así, que tienen, por ejemplo, patios grandes donde tienen 4 o 5 cisternas llenas de gasolina de contrabando desde Venezuela. Estas personas son quienes mayores relaciones de negocios tienen con Ecopetrol. Y es que la legislación colombiana reconoce a esos grandes pimpineros como actores minoristas en el suministro de combustible. Los colocan también en la figura de importadores de combustible. En estos momentos esas leyes están en vigor y Ecopetrol realiza negocios con esos minoristas o terceros, como los llaman en la ley. Colombia desde hace 20 años iniciaron un proceso de descentralización en el que las instancias municipales y las instancias locales básicamente pues tenían carta blanca para legislar en muchas materias económicas, ¿no? Sin restricciones, y aunque algunas de esas legislaciones que se aprobaron iban en detrimento pues de lo establecido legalmente desde Bogotá. Eso significó que los pimpineros fueran legalizados. Ese binomio de la paraeconomía y la institucionalidad, que está bien estructurado en Colombia, significa que los productos venezolanos se incorporan al tejido de la economía real en Colombia siendo nacionalizados, siendo legitimados. Cuando en Cúcuta, hace poco más de 10 años, se intenta la regularización de las pimpinas en las calles, supuestamente el planteamiento era crear ciertas condiciones de seguridad industrial, dado que en Cúcuta tú ingresabas y veías cierta cantidad de pimpinas en las calles. Muchos de esos pimpineros se les trató de organizar para adecuar ciertas medidas de seguridad industrial. Pero ¿qué pasó? Que eso terminó siendo una mampara para que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia les diera, si se quiere, autorizaciones a esos pequeños minoristas de la importación de combustible
para que pudieran relacionarse y surtir de ese combustible a Ecopetrol. Porque en la legislación colombiana, Ecopetrol está autorizado a hacerle compras a esos minoristas importadores de combustible. Esa es la contradicción que hay en la legislación colombiana. Venezuela no está exportando combustibles hacia Colombia. De hecho, ellos establecen claramente en la ley importación de combustibles desde el país vecino. Venezuela, si Venezuela no está exportando combustibles hacia Colombia, esas relaciones deberían quedar sin efecto, porque ninguno de esos minoristas, entre comillas, tiene relaciones de importación de combustible con PDVSA. Esos minoristas son contrabandistas. Ecopetrol lo sabe y aún así ellos compran y nacionalizan ese combustible que proviene desde el contrabando venezolano. Creo que por las asimetrías cambiarias que existen en estos momentos y que están inducidas desde las casas de cambio y Dollar Today, parece que fuera más rentable un galón de combustible de contrabando que unos gramos de cocaína. Pareciera que fuera matemáticamente superior la ganancia de un galón de combustible. Y es que en el caso del tráfico de drogas, esas corporaciones narcotraficantes pues tienen que valerse de unos costos altos para camuflar y transportar sus productos. No sucede lo mismo con el caso de los combustibles, quienes van a cielo abierto en pimpinas, en camiones de un lado al otro de la frontera y también, por ejemplo, dentro del territorio colombiano. Del lado colombiano prácticamente no existen restricciones para el desarrollo de esas actividades. Ni un solo kilo de harina de maíz decomisada en Colombia y que provenga del contrabando de Venezuela ha sido repatriada para Venezuela. Lo que ellos han hecho es estructurar una serie de cadenas de comercialización de los productos del contrabando de Venezuela. Y eso, estamos hablando pues de un negocio bastante jugoso. Decretos leyes que institucionalizan el contrabando de gasolina en Colombia. Ley 191 de 1995, que establece un régimen especial para las zonas de frontera. Su artículo 19 establece autorización de concesiones destinadas a la comercialización de combustibles. Esa legislación, la 191 de 1995, en el artículo 19, en su tercer párrafo, establece que Ecopetrol puede establecer contratos para el transporte y suministro de combustibles con distribuidores mayoristas o con distribuidores minoristas y con terceras personas jurídicas que estén registrados y autorizados para esos efectos por la instancia competente en minería y energía en Colombia, ¿no? Esto es una paradoja desde el punto de vista legal, porque Venezuela, que ha sido referido dentro de esta ley como el país vecino que suministra combustible a Colombia, nunca ha efectuado esos contratos con mayoristas o minoristas. Básicamente lo ha hecho con Ecopetrol. Y eso, por supuesto, al establecer PDVSA, esa relación con Ecopetrol, eso te deja pensar, pues bueno, ¿a quiénes se refieren ellos con distribuidores minoristas de combustible? Si PDVSA virtualmente nunca realizó relaciones con ellos. Esa ley, por otro lado, tiene una cuestión bien importante, que delega a Ecopetrol como actor exclusivo dentro de la economía colombiana para surtir las estaciones de servicio en la frontera colombo-venezolana. Ley 681 de 2001, que modifica el artículo de la Ley 191, regulando el régimen de concesiones de combustible en las zonas de frontera, además de establecer otras disposiciones en materia tributaria para combustibles. Esta ley 681 del año 2001 básicamente refrenda lo establecido en la ley de 1995. En esa ley se establece la modificación en el segundo párrafo del artículo 19, donde dice que Ecopetrol se encargará de la distribución de combustibles en los territorios determinados, bien sea importando combustibles del país vecino o atendiendo el mercado interno, o atendiendo el mercado con los productos producidos en el mercado interno, ¿no? Eso refrenda la afirmación de que Ecopetrol podría realizar relaciones con distribuidores mayoristas
con distribuidores minoristas y con terceros y registrados para tales fines por la autoridad competente de Colombia. Ley 788 de 2002, que autoriza al Gobierno Nacional para reglamentar de manera especial lo referente al consumo y venta de gasolina en la zona fronteriza. Esa es una ley que crea condiciones legales para la organización de los sectores pimpineros en la frontera colombo-venezolana en el lado colombiano. Es una ley que crea el precedente desde el punto de vista legislativo nacional para que los municipios y los departamentos en Colombia puedan legislar en esa materia. Y esa es la ley fundamental que crea la base para que se cree, por ejemplo, la cooperativa de pimpineros del norte de Santander, que es la principal corporación bachaquera de combustible que está legitimada en Colombia. Decreto 1980 de 2003, por el cual se reglamenta la distribución de combustible en la zona de frontera del departamento de La Guajira y se otorga a la etnia guayú la autorización para importar combustible desde Venezuela. La ley 1980 del año 2003 es bastante perniciosa. En sus consideraciones iniciales establecen en el literal C del artículo 5 de la ley 21 de 1991, permite, con la participación y cooperación de los pueblos indígenas interesados en adoptar medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo. Escúchese bien eso, nuevas condiciones de vida y trabajo. Suena bonito, pero en la siguiente párrafo dicen que en la actualidad existe un grupo social étnico ubicado en los municipios y corregimientos calificados como zona de frontera en el departamento de La Guajira, el cual tiene como medio de subsistencia, óigase bien, la importación de combustibles al territorio nacional. Están legitimando el contrabando de combustibles en el territorio venezolano y en el territorio colombiano desde el estado Zulia en el área de influencia de La Guajira. Establecen también dentro de esas consideraciones que el 9 de octubre de 2002 se desarrolló un acuerdo entre los, entre comillas, introductores de combustibles de la frontera colombo-venezolana, entre paréntesis, EQI, Guayucop y Covencoma, que son cooperativas. El gobierno nacional y el departamento de La Guajira lo han dispuesto así con el fin de adecuar gradualmente la distribución de dichos combustibles en dicho departamento. Cuando ellos utilizan la denominación introductores de combustibles de la frontera colombo-venezolana, están consolidando bajo la nomenclatura de minoristas y de importadores de combustible a quienes han sido contrabandistas. Lo grave de esa ley es el propósito político profundo que implica. Ese propósito político implica la esclavización del pueblo guayú de ambos lados de la frontera al servicio del contrabando de combustible. Es su sometimiento sistémico a la dependencia de esos flagelos económicos. Implica romper el imaginario, romper la identidad estructural del pueblo guayú, sometiéndolo al servicio del contrabando. Lo grave de esto es que se sirven de la legislación venezolana que ha dado reconocimiento a la identidad de los pueblos indígenas y que les ha permitido a la etnia guayú tener su nacionalidad guayú de manera no diferenciada entre la línea fronteriza colombo y venezolana. Nuestros indígenas guayú tienen unas libertades consagradas en la ley para ir de un lado al otro del territorio sin las restricciones migratorias que suelen conocerse entre un país y otro. Y esta condición que ha sido refrendada, que fue propuesta por el comandante Chávez para darle el debido reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, ha sido colocada ahora al servicio de los contrabandistas. El desplazamiento le ha generado una situación tan absolutamente precaria en términos de calidad de vida y derechos humanos a los indígenas, a los afrodescendientes. O sea, la voracidad de los grandes proyectos es la que hace posible que haya una Colombia invisible, una Colombia negada, que difícilmente puede pensar que sus hijos o sus hijas lleguen siquiera al quinto de primaria.
puntos 2.337, 2.338, 2.339 y 2.340 de 2004, por los cuales se reglamenta la distribución de combustibles en los departamentos de Guainía, Vichada, Arauca y Norte de Santander, expidiéndose normas de nacionalización para aquellos combustibles introducidos ilegalmente desde Venezuela y facultando a terceros concesionarios para introducir al mercado nacional y exportar combustibles venezolanos. Esas leyes consisten en la regionalización y corporativización de las estructuras de contrabando. Estamos hablando de que muchos de esos departamentos también son parte de la zona de influencia de la frontera colombo-venezolana, pero no son los departamentos que tienen el mayor impacto favorable para Colombia del contrabando desde Venezuela. Nosotros cuando nos referimos al contrabando de combustible en el territorio colombiano, nos referimos a un área de influencia que va mucho más allá de Cúcuta, que va mucho más allá de Maicao y mucho más allá del Arauca. Estamos hablando de departamentos a donde llega en cuantía importante el combustible que es contrabandeado desde Venezuela. Y esos decretos leyes regularizan, formalizan la creación de cooperativas, la creación de comercializadoras, fortalece la figura de los minoristas, importadores, introductores de combustible y consolida todas esas denominaciones legales que se han venido haciendo para legitimar la actividad del contrabando en esos departamentos que están, como te digo, dentro de la zona de influencia fronteriza y que ahora se han visto más avasallados por el ingreso de combustibles del contrabando desde Venezuela. El fiscal general de la Nación me comunicó que en el marco de su autonomía está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma. Mientras ustedes sigan subsidiando los productos, es muy difícil que nosotros logremos hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando. Ellos lo que quieren es que las casas de cambio de Cúcuta desaparezcan porque son las causantes de que el bolívar cueste lo que cueste. La solicitud de derogar la resolución donde Colombia tiene una libre compra y venta de divisas, pues Colombia no lo va a hacer. Finalmente, la canciller reiteró que para una cara a cara entre Santos y Maduro se deben cumplir primero con las condiciones que esbozó el gobernante colombiano. Creo que lo fundamental de todo esto es que Colombia ha asumido dos posturas. Su gobierno ha asumido dos posturas medulares. La primera, están empleando la institucionalidad colombiana, están empleando el poder político nacional central para hacer frente a Venezuela, lo que implica que se están colocando del lado de quienes realizan actividades paraeconómicas e ilegales. Las actividades del contrabando de combustible, del contrabando de alimentos y de productos desde Venezuela, debería ser atacado por la institucionalidad colombiana con una consistencia mucho mayor. Y eso no está sucediendo. Y eso los lleva a la segunda posición medular que han tomado, que es la de contraponer los modelos, el modelo venezolano y el modelo colombiano. Contraponerlos intentando confiscar nuestro modelo social, intentando confiscar nuestro modelo político, que desmontemos nuestros sistemas de protección instituidos a lo largo de la Revolución Bolivariana. Quieren que nos incorporemos a la economía neoliberal, quieren que coloquemos la gasolina venezolana al precio de la segunda gasolina, de la gasolina segunda más cara del mundo, que es la colombiana. Quieren que la población venezolana esté sometida a unos sistemas de precios absolutamente desfavorables para el ingreso de las familias venezolanas. Y esto es un efecto, y esto es una pretensión perniciosa, políticamente muy peligrosa. Básicamente le están diciendo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro que renuncie, que abdique, que entregue la revolución para que el sistema capitalista venezolano adquiera cuerpo y se parezca al
cuerpo capitalista de Colombia. El decreto 8 de Pastrana legitimó la actividad paralela cambiaria dentro del territorio colombiano, a pesar de que Colombia es un país donde ha habido sostenidamente un libre cambio entre el peso y el dólar. La liberalización de la moneda no implica, en esencia, la desaparición total de todas las estructuras paralelas de cambio. De hecho, la economía colombiana se estructuró tanto de esa manera que Andrés Pastrana en el año 2000 legaliza la autonomía de las casas de cambio, asumiendo que esa era una realidad que ellos no podían enfrentar y que más bien era una realidad que había que reconocer y, en consecuencia, legitimar. Son casas de cambio que se han consolidado como centrífugas monetarias dentro de Colombia. Son casas de cambio que legitiman capitales provenientes de negocios oscuros. Las casas de cambio en Colombia han tenido un poder económico que se trasladó al poder político. Y en el año 2000, Andrés Pastrana, quien tuvo en sus cercanías a funcionarios que luego terminaron siendo dueños de casas de cambio, Andrés Pastrana se conjugó con esas mafias, se conjugó con esos factores paraeconómicos en el año 2000. Y el decreto 8 establece la libertad de cambio paralelo institucionalizado. Básicamente Dollar Today ha fijado precios entre el bolívar y el peso y el bolívar y el dólar los días sábados y domingos cuando no hay actividad cambiaria en la frontera. Es decir, las irregularidades son enormes y dan cuenta de que esa regulación no existe del lado colombiano. De ahí que la respuesta venezolana luego del cierre fronterizo es la solicitud de la derogación del decreto 8, porque el decreto 8 de Pastrana da la libertad a las casas de cambio a que puedan hacer lo que les da la gana, tanto con la moneda colombiana como por el dólar y también con el bolívar. La guerra económica es el más perverso y elaborado acto de control de masas e ingeniería social jamás visto y desarrollado en Venezuela. Consiste en la destrucción del tejido social y los pactos políticos intraclases sociales que se han gestado en revolución. Se basa en la ruptura de los consensos de solidaridad. Consiste en convertir al pueblo en verdugo del pueblo por medio del enrarecimiento de los sistemas de precios y la destrucción de las cadenas de distribución. Si nosotros entendemos la guerra económica como un ataque articulado y ordenado al pueblo venezolano, deberíamos entenderlo como un acto de extorsión de masa, como un acto generalizado para inducir un cambio en el comportamiento electoral de la población. Quieren que el pueblo le entregue el poder político a su verdugo. Están empleando todo el poder empresarial y paraempresarial para enrarecer los sistemas de precios, enrarecer los sistemas de distribución en Venezuela con un móvil político detrás de él. Y eso significa que se generan unas relaciones de secuestro de masa, de extorsión de masa. Es decir, es un acto generalizado para generar unos cambios profundos en el patrón de comportamiento de la gente. Y eso va mucho más allá, como si se tratara de un simple cambio en el patrón de comportamiento electoral de la población. Se trata que también cambiemos nuestros hábitos de consumo, elevando nuestra ansiedad, nuestra incertidumbre. Se trata de generar el desbordamiento de la población venezolana, de generar una respuesta negativa, tanto en lo electoral y en lo político, como en el comportamiento de la población con respecto al consumo. Quieren que la gente pierda la esperanza, quieren que la gente se sienta ansiosa de meterse en una cola durante 4 o 6 horas, quieren que la gente acumule productos en sus casas, quieren que las personas se incorporen a la actividad del bachaqueo como negocio, como estilo de vida. Están yendo a lo profundo de la sociedad venezolana, rompiendo nuestros pactos de identidad política que hemos conjugado en revolución a través del cambio en la dinámica de precios y en la dinámica de distribución de productos en Venezuela. Esa dinámica económica que ha sobrevenido con la guerra significa, por supuesto, un cambio en la subjetividad venezolana, que dejemos de ser solidarios unos con otros, que nos comamos unos con otros, que nos canibalicemos, que el pueblo
se convierta en verdugo del pueblo, dado que en la clase media, por ejemplo, el negocio de los raspacupos sea común, ¿cómo puede llegar a ser en las clases populares el negocio del bachaqueo? Quieren que nos enfrentemos entre nosotros, quieren que nos estigmaticemos unos a otros, quieren que nosotros lleguemos al punto en poner bajo sospecha a cualquier mujer de tez morena y cabello crespo que esté en una cola y que la califiquemos de bachaquera. Quieren que el Estado venezolano realice acciones desproporcionadas y generalizadas que estén asociadas a lo represivo y que en consecuencia actúe contra la población. Quieren dividirnos, quieren generar la ruptura de nuestros pactos políticos, de nuestros pactos y consensos sociales, de hermanamiento, de solidaridad. Y ese es el efecto profundo. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho a través del enrarecimiento de los sistemas de precios y lo han hecho a través de la distorsión de los patrones de distribución. Es un proceso de ingeniería social, porque están cambiando los patrones de comportamiento de la población, generando modificaciones en la distribución y en los precios. Por ejemplo, detrás de todo acto de megacontrabando, de mega acaparamiento, existen galpones, camiones, activos económicos que forman parte de factores empresariales venezolanos. Si bien el bachaqueo es un problema, estamos hablando de rémoras, que aunque puedan hacer mucho daño a la economía, son solo eso, rémoras. Los principales actores de la guerra económica siguen siendo los factores empresariales. Han inducido a la población a actividades como por ejemplo el bachaqueo y han hecho que las personas vayan a hacer colas de manera compulsiva. Pues en una cola, si bien hay bachaqueros, también hay personas que acaparan domésticamente y personas que compran por incertidumbre, porque van pasando por un sitio, ven una cola y se meten allí y dicen voy a comprar aquí porque no sé cuándo voy a volver a comprar. También están en las colas las personas que no disponen de esos productos que están en venta en sus casas. Y se genera una espiral en la que el comportamiento de la población se caracteriza por estar sometidos a las colas, por estar sometidos a la dependencia de las colas. También otro de esos efectos que ha producido el enrarecimiento de los sistemas de distribución es que la gente le compra al bachaquero, lo que a su vez alimenta el negocio e incentiva la actividad del bachaquero. Hay personas que por necesidad y a veces hasta por comodidad le compran al bachaquero y eso agudiza el problema. Entonces, si entendemos esto como un plan de ingeniería social, de manejo de masa, de cambio en los patrones de comportamiento de la población, por supuesto, la respuesta tiene que ir encaminada en un cambio profundo a los modelos de distribución que puedan garantizar productos a precios justos a través de nuevas modalidades y que reviertan el efecto psicosocial de la cola, de la sensación de desabastecimiento y de enrarecimiento de los precios y situaciones en consecuencia que se han generado como el bachaqueo. Bueno, he decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia, para seguir avanzando en la liberación de delitos criminales, paramilitares, contrabandistas. Como hemos acordado, el respeto a la libertad de paso del pueblo guayú estricto. Nuestros hermanos guayú, eso es su tierra. Llegaron allí y viven allí hace 8.000 años. Son nuestros hermanos. Ya eso se ha coordinado, ustedes saben cómo implementarlo, pero se le acabó el pan de piquito a contrabandistas que se llevaban la comida del pueblo del Zulia, el combustible, que atacan la moneda en Maicao, una situación tan grave o más grave que la propia situación del paso de Ureña de San Antonio hacia Cúcuta. Grave. Y ya he determinado un reforzamiento de tropas y debe movilizarse, general en jefe, inmediatamente
3.000 hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo guayú. Ya basta ya, pues. El propósito profundo de la guerra económica es destruir a la revolución bolivariana. Ellos entendieron que solo la división, la desmoralización y la desmovilización del pueblo son los factores fundamentales que significarían una derrota de nuestro proceso político. Quieren desmembrar el movimiento popular, quieren confiscar nuestra dignidad, desmoralizándonos, dividiéndonos. Pero también ha ocurrido el factor desmovilizador, ese lenguaje cronista de la derrota que ha tenido lugar en algunos elementos que se han declarado dentro del chavismo, pero que tributan mucho a la derecha venezolana. Y hablo de factores que, amparándose en el derecho legítimo de la crítica, han empleado tarantines editoriales, tarantines políticos, tarantines divisionistas, que están básicamente haciendo un daño terrible al chavismo con su discurso desmovilizador, con su discurso derrotista, con su discurso que en nada tributa a la cohesión popular de clase en Venezuela. Hay que estar cerca, muy cerca, en franco apoyo, en consistente apoyo, en consistente cohesión con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro significa la continuidad de nuestro proceso político, significa la continuidad de la revolución bolivariana, significa en esencia la continuidad histórica de nuestro proceso político, de nuestro proceso popular. Y con respecto al presidente Maduro, el apoyo tiene que ser irrestricto, tiene que ser claro en lo ideológico, tiene que ser concreto en el hecho, en el día a día. Hoy, lo creo, una eventual caída de la revolución bolivariana tendría un impacto muchísimo más demoledor para los pueblos, para el futuro de los pueblos, para la moral de los pueblos, para las juventudes, para el socialismo como camino a la vida, que el tremendo impacto que tuvo en su momento y siguió teniendo por muchos años la caída de la Unión Soviética. Porque la revolución bolivariana se ha convertido en el faro. La revolución bolivariana se ha convertido, en la esperanza de un mundo nuevo. Nosotros no podemos fracasarle a la esperanza. Nosotros no podemos permitir que se apaguen las luces de la esperanza en el horizonte de los pueblos de este continente y más allá. Porque el experimento nuestro, en verdad, abre caminos, señala rumbos, despierta sentimientos, despierta pasiones, y los despierta de lado y lado, por supuesto. Los despierta del lado del pueblo, del lado de los revolucionarios, y los despierta también del lado de los contrarrevolucionarios. Y por eso en nosotros y sobre nosotros está centrada una batalla que tiene alcance internacional. Bien, fíjense bien, hoy cuando estábamos terminando de preparar el programa, el periodista Ernesto Villegas, actualmente candidato a diputado a la Asamblea Nacional, nos indicó
de una entrevista que le hizo a Gustavo Petro en el año 2004. Cuando nosotros hablamos de un plan de ingeniería social bien articulado, me recuerda muchísimo que desde el año 2002, y lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en Hojilla, desde el año 2002, después del golpe de Estado, cuando ellos se dan cuenta, incluso con el paro petrolero, se dan cuenta que hay un cambio en el pueblo venezolano para defensa de la revolución bolivariana. El Departamento de Estado norteamericano comienza a ejecutar planes que ya venía atacando desde el año 1999, en el momento en que llega el comandante Chávez al poder. No pueden enamorarlo, igual como tampoco han podido enamorar al presidente Nicolás Maduro, y se comienza a gestar en Colombia, desde Colombia se comienzan a gestar varias leyes. Estas leyes, entre ellas la más perversa, que es la ley que considera a la etnia guayú como introductores, o mejor dicho, empresarios, a pequeños contrabandistas los considera empresarios o exportadores de gasolina hacia Colombia. Esas leyes ilegales propuestas por un Estado ilegal como es el Estado de Colombia. Un Estado que ha venido propiciando poco a poco no solamente la guerra económica y acompañándola, sino que también con la Ley 8 convierte las casas de cambio conjuntamente con Dollar Today, un agente del Departamento de Estado, los convierte en facilitadores para atacar no solamente a nuestros productos, sino también a nuestra economía. Les decía, el periodista Ernesto Villegas, tengo que darle un abrazo a Ernesto, porque hoy podemos confirmar que esa ingeniería social, ese plan desestabilizador que lleva muchísimo tiempo, pero no solamente con el presidente Nicolás Maduro, sino también con el comandante Chávez, desde que llegó al poder, desde que vieron el mal ejemplo, lo digo entre comillas, el mal ejemplo que significó el comandante Chávez para toda América Latina, el hemisferio y el mundo. Y nos encontramos, les voy a pasar una partecita nada más, porque es una entrevista muy reveladora de lo que se venía gestando desde Colombia. Desde Colombia, ese Estado delincuente venía gestando desde hace tiempo. Vamos a ver este video y luego concluyo con unos comentarios. Vamos a ver a Gustavo Petro, una partecita, en donde se evidencia digamos, la participación paramilitar en nuestra frontera, y se evidencia que había un plan ya preconcebido para atacar a la revolución bolivariana. Rueda. Los sectores han banalizado el tema de los irregulares colombianos capturados en la finca de Actari. Algunos incluso han bautizado como para niños a los menores de edad que fueron repatriados a Colombia por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Son unos ignorantes de la realidad colombiana. Por ejemplo, no saben que 3 candidatos presidenciales en una sola campaña fueron muertos por niños. El candidato Luis Carlos Galán del Partido Liberal, el candidato Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica en la izquierda y el candidato Carlos Pizarro del M19, todos con un lapso de un mes en la misma campaña electoral fueron asesinados por niños. Niños reclutados en Colombia, en los barrios pobres, que entre otras lo hacían porque sabiendo que iban a morir, habían transacciones entre el niño y la organización sicarial que le decía que le iban a pagar 30, 40 millones de pesos o algo así como 30 millones de bolívares a la mamá. Y el niño por hambre, acostumbrado a la vida violenta de los barrios pobres de Colombia, pues permitía esa transacción a cambio de su muerte segura o una plata para su mamá. Bien, lo que ya nos muestran las grabaciones es que los paramilitares se mueven en el Zulia, en el Táchira, que tienen negocios, que tienen quien los apoye allí, que hay algún tipo de operaciones. Alguno de ellos, un jefe paramilitar, que es Pacho, dice que está escondido en el Zulia.
no vienen tanto a joder ahí a colocar bombas a la ciudad, sino a bregar cómo se pueden llevar para dañarle, zumbarle el poder político al presidente. Por ahí, estoy por aquí en el Julia, en una finca. Sí, por ahí, sí. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Que no solamente apareció el negocio de la cocaína, que no solamente está el negocio del lavado de dólares, del contrabando de gasolina, sino que también está el tema político. Indudablemente gente con mucho dinero, porque estas son operaciones de millones de dólares, pudo haber comprado el actuar de los paramilitares en Venezuela. Colombia tiene el 66% de su población bajo la línea de pobreza y de ellos la mitad son indigentes y entre ellos muchos jóvenes. Entonces se establecen oficinas de reclutamiento en esos barrios pobres, se le dan una plata y se los llevan a los ejércitos paramilitares. Señor, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Señor, todavía siento, señor. ¿Qué han hecho? Ahí hice anoche una vuelta ahí. ¿A dónde? Estos motilones. ¿A quién? Van ahí, un man que se reclutaba como que a los pelados y eso. Les daba plata y todo para que se fueran para el otro lado, para allá. Entonces son gente que nunca ha recibido un entrenamiento militar, muy jóvenes por lo general, que están allí por plata, son mercenarios, necesitan la plata, es una lógica diabólica de hambre, miseria, dinero y finalmente muerte. O sea, de 200.000 muertos que llevamos, no solamente han producido 200.000 cadáveres, sino que ha producido una población aterrorizada, que no sabe qué hacer, que no tiene norte político, que ya prácticamente se deja manipular de cualquier tendencia de ultraderecha y de fascismo, que acepta como natural el que ya no se pueda criticar, ni hablar, ni levantar la voz, ni hacer ninguna organización ciudadana independiente en donde están los paramilitares, sino que también ha producido el fin de la democracia colombiana, de lo poco que teníamos. A raíz de nuestras denuncias, que fueron hechas hace más de un año, comenzó una labor investigativa de uno de los cuerpos con que cuenta el gobierno nacional, la DIJÍN, con asiento en Bogotá, que desplazó un equipo hasta la ciudad de Cúcuta y allí empezó a interceptar llamadas telefónicas de los funcionarios de la Fiscalía que yo había denunciado como cómplices del paramilitarismo. A partir de esas llamadas se encontraron efectivamente que hablaban con los jefes paramilitares en Cúcuta. Fácilmente empezaron a interceptar todas las llamadas de los jefes paramilitares del norte de Santander, desde hace 8 meses más o menos, y se encontraron las evidencias de que efectivamente había articulaciones con sectores ubicados en Venezuela y con intereses en Venezuela. Pacho es un jefe paramilitar y Fernando es otro jefe paramilitar en la ciudad de Cúcuta. Escuchemos esta grabación. Mire, esto otra cosita, señor. Aquí está el amigo de lo de las Filipinas, esa cuestión, que le tiene un dato ahí, que ayer habló con los señores de Venezuela y le tiene un dato importante ahí. Ah, qué bien. Un momentito que se lo paso. Ya está hablando. Bueno. Buenos días, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, venga, le cuento. Póngame cuidado. Hablé con los amigos allá de Venezuela y pues llegamos a un acuerdo de que sí, que ellos hacían la colaboración que habíamos hablado y todos ellos están muy entusiasmados, quieren hacer las cosas. Y la cosa es que nosotros pues vamos, o sea, el convenio, toda esa negociación y permiso y de autorización por el ministerio tanto de aquí de Colombia como el de Venezuela, lo estamos realizando con PDVSA. Sí, pero ellos son representantes de ellos. Ellos son unos mayoristas. Ajá. ¿Sí? Entonces ellos dicen que pues la colaboración es un hecho, que ellos hablamos de montar una planta aquí en sociedad con ellos y pues aceptaron. Y ustedes han podido ver y escuchar
que hay un negocio montado. Hay un negocio montado que no es solamente cocaína, el primer gran negocio de los paramilitares, sino que es el contrabando de gasolina. Se nombra PDVSA, pero corrigen, en las grabaciones se alcanza a distinguir que es una empresa mayorista que distribuye Noroid y productos del petróleo y que está en relación con los paramilitares. Lo que nos hace pensar que el contrabando de gasolina ya no es artesanal, sino que hay un contrabando industrial de gran escala que beneficia a unos intereses particulares en Venezuela, otros en Colombia, pero que fundamentalmente está financiando, ayudando a financiar la construcción del ejército paramilitar a lo largo de la frontera, donde ya concentran hoy miles de combatientes. Bueno, a los venezolanos que no imiten el ejemplo colombiano. Colombia es el espejo en el cual se pueden mirar si dejan que el odio, que el antagonismo a veces sin razón de ser, si dejan que ciertas voces que quieren la guerra y la violencia conduzcan a amas de casa, a señores decentes de la sociedad venezolana, incluso a empresarios, a gente prestante, hacia la violencia. Bien. Fíjense ustedes que en este video se evidencian varias cosas. Primero, y hay que ver completa la entrevista para entenderlo, completico, pues. Cómo se movilizaron los paramilitares, las fuerzas paramilitares pagadas por gente muy poderosa, incluso con conexiones con empresarios aquí en Venezuela, se movilizaron hacia la zona del Catatumbo. Y él lo explica, Gustavo Petro lo explica. La zona del Catatumbo del lado de Colombia, ¿verdad? Para poder movilizarse hacia el estado Zulia. Yo quiero recordar algo. Si no estoy equivocado, en el año 2004, cuando Gustavo Petro hace esa denuncia, en una entrevista que fue cuando se encontraron a los paramilitares en la finca Dactari, creo que el gobernador, si no me equivoco, era Manuel Rosales, en el Zulia. Vean ustedes cómo yo tengo que repetir a cada rato que en 16 años todos estos sectores de la oposición lo que han hecho es participar no solo de la desestabilización, sino también desde hace bastante tiempo traernos el fenómeno de la guerra en Colombia y del paramilitarismo acá a Venezuela. Eso en primer término. Pero vean ustedes que se evidencia lo de la zona del Catatumbo. ¿Por qué la zona del Catatumbo y por qué los paramilitares se van hacia la zona que está del lado colombiano en el Catatumbo? Porque allí es donde se encuentran las mayores siembras de coca, allí, en el Catatumbo. Vean ustedes, no solamente el tráfico de combustible, es decir, el contrabando de combustible, sino el contrabando de cocaína, que lo hacían, por cierto, y también es otra denuncia que hace Gustavo Petro, por el lago de Maracaibo. ¿Quién era el gobernador? Manuel Rosales. Hay que eso dejarlo bien claro. Maduro ordena, primero, en una primera fase el cierre por Táchira y en una segunda fase el cierre por Zulia. Lo hace como un acto soberano para proteger al pueblo venezolano y para proteger a la revolución bolivariana, que es la que se ha resteado desde el momento en que llegó el comandante Chávez con el pueblo venezolano. Aquí los sectores de la oposición brincaron apátrida y se pusieron del lado colombiano. Ese cierre total, nosotros, una recomendación de parte de todo el colectivo, tiene que ir acompañado con otras medidas estructurales. No solamente el cierre total, hay que tomar las cadenas de distribución de las empresas privadas, que son las principales beneficiarias ahora mismo del contrabando de productos de alimentos, productos de higiene personal e higiene de la casa. Los productos proteínicos, carnes, pollo.
tiene que tomarse las cadenas de distribución, pero voy más allá. Recientemente, creo que fue hace 2 días, ¿no, Gordo? Hubo un descalabro en el dólar, en la bolsa de Wall Street, por una cuestión de un congelamiento de intereses en la bolsa. Ante la libra, el dólar cayó. Y paradójicamente, Dollar Today ese día subió 8 o 7 bolívares el dólar, según las casas de cambio que la señora Holguín pretende defender. Vean ustedes. Yo creo que una de las medidas estructurales que hay que tomarse es que todo aquel comerciante de todo nivel que participe, sobre todo importadores, que participen de la subida de los precios. Es más, de hecho, yo creo que hay que empezar a sincerar, según el Sencoex, todos los precios de todos los artículos sensibles al pueblo venezolano. Hacerse un listado y empezar a hacer un recorrido de todas las importaciones, de todos aquellos a los que se le dieron dólares para traerse mercancía, averiguar en qué precio lo tienen y por qué siguen especulando con ese Dollar Today que crece milagrosamente mientras el dólar cae delante de la libra. Estas son medidas estructurales que nosotros desde aquí, humildemente nosotros recomendamos. ¿Por qué? Porque no es solamente trabajar conjuntamente con el poder popular en apoyo al presidente Nicolás Maduro y las medidas que ha venido tomando, sino ir a la raíz del problema. A un importador que le ha sido entregado dólares para traer mercancía del exterior, sea cual sea, utiliza los niveles de Dollar Today, tiene que ser multado y cerrado. Es una cuestión de supervivencia de la revolución. En este momento estamos en un momento histórico. Y hay que verlo de esa manera. Igual con todos aquellos comerciantes que dan una profunda rechera cuando te le acercas a comprarle algo y de inmediato agarran el telefonito y buscan rápidamente cuánto está el dólar. También hay que cerrarlo y multarlo. Eso es una urgencia. Es una urgencia. La revolución bolivariana está defendiéndose de un Estado ilegal que está al lado. Está defendiéndose de un Estado títere como el Estado guyanés. Pero tenemos un pueblo digno. Y ante la agresión tiene que haber una respuesta digna. Ante la agresión tiene que haber siempre una respuesta digna. Maduro ordenó, repito, este acto de cierre como un acto de soberanía a la que tenemos derecho. Yo lo pongo más de esta manera. En mi casa mando yo. En mi casa manda mi familia. En mi casa manda el pueblo venezolano. No manda ni Holguín, ni Santos, ni nadie. La revolución bolivariana tiene hoy un periodo especial de trabajo que hacer. Y les voy a decir algo más. Todo aquel funcionario que usufructe o se meta en ese tipo, porque ahí se le gana unos realitos, tiene que ser destituido y puesto preso. De hecho, les voy a agregar algo más. Últimamente hemos visto cómo hay funcionarios, sí los hay, que han venido maltratando a la gente, maltratando al pueblo. Tengo ejemplos, pues los he visto, yo los vi. Funcionarios y gente a la que uno ha defendido con fervor.
Y eso no puede seguir pasando. Encima de la guerra económica que tenemos y la agresión que tenemos, nuestro pueblo merece un buen trato de parte de los funcionarios. Los funcionarios tienen que entender que no solamente es el cambio del paradigma económico, es el cambio del paradigma social, psicológico. No podemos seguir entendiendo al pueblo como un pedigüeño al que hay que maltratar. No, señor. Eso no debe suceder más. Ahora les voy a decir algo. Este pueblo pasa factura. Pasa factura. Por ahí tienes los videos que me trajeron de la marcha supuesta de hoy, que iba a ser, incluso hasta dijeron que iba a ser mundial. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Me dijeron que sí. Me dijeron que lo tenían. Ajá. Me lo anunciaron. Ajá. Colóquemelos a tiro ahí, por favor. ¿Qué pasa? Encontramos a una María Corina defendiendo a su casta, sin preocuparse qué es lo que le pasa al pueblo, acusando a un Chugo Torrealba que cada día está más torpe. Y la oposición en este país se está colocando al lado de esto que nosotros hemos visto hoy en el programa. Se han colocado al lado de un estado delincuente, se han colocado al lado de paramilitares, se han colocado al lado de asesinos, se han colocado al lado del Departamento de Estado y se han colocado como apátridas al lado de la entrega de un pueblo. Y este pueblo no se va a entregar. Y el presidente Nicolás Maduro no se va a entregar. El presidente Nicolás Maduro está muy claro de su rol histórico. Y en eso tenemos que estar muy claros todos, independientemente de nuestras opiniones. Vamos a ver un momento unos videos de la supuesta marcha de hoy, por favor. Colóquenlo. Ajá. Esto fue hoy. La marcha terrible que iban a hacer, que de ahí supuestamente incluso se había tratado de... supuestamente que de ahí iban a salir a las guarimbas. Ahí tienen, una cuadra. Vean esto, menos de una cuadra. Y vean esto. Estas son fotos aéreas del sitio. Lo peor de todo es que a la misma María Corina Machado la apartaron. Imagínense que ellos mismos aparten a María Corina Machado, que es su exponente más bestial de lo que es el fascismo. Y vean ustedes lo que pasó allí. Allá estaba en España Rajoy agarrándole la manito a Lilian Tintori. Y vean lo que está pasando. Esto tienen que verlo la oposición. ¿O es que Chugo Torrealba ahora va a sacar unas fotos extraordinarias? Esto pasó hoy. Nadie le fue. Pues este pueblo está claro. Y quiero verle la cara así de frente al señor Chugo Torrealba. Usted podrá hacer novela cada vez que sale en ese noticiero que ustedes tienen. Pero la novela es esta, ¿ve? La real. La real es que ustedes están apoyando a grupos paramilitares, grupos asesinos. Eso sí hay que decirlo. ¿Tienen por ahí el videito donde le hacen apartan a María Corina? Por favor, pásenlo. Esta es llegada de María Corina. Parece que le hicieron Ahí tienen. Y después la apartan. ¿Ven? Falta María Corina en la parte de arriba. No la subieron. No la subieron a la tarima. Ahí tienen. Está Lilian Tintori. Que Lilian Tintori, por cierto, vamos a ponerlo de esta manera. Lilian Tintori no quiere sombra. En su novela que tiró por España con Rajoy, agarradita manos de Rajoy y todo, no quiere telenovela. Ahora hay algo que lo voy a mencionar por primera vez, ni siquiera lo mencioné en Twitter ni nada de eso, lo digo hoy. Leopoldo López está bien preso. Y 13 años es poco para el daño que le hizo a este país. Sobre todo por el daño que hizo por muertes que ocurrieron en esos hechos. Y no solamente es Leopoldo López, está el señor Enrique Capriles, que también le ha hecho mucho daño a este país y provocó muertes. Al señor Henry Ramos Ayub, que es un experto en chistes, yo le recomendaría que se vaya a Colombia, que allá hay un
una especie de ¿cómo es que le llaman eso? A esos programas de chistes y de un stand-up. Stand-up. Le recomendaría al señor Ramos Ayub que vaya a Colombia y se ponga conjuntamente con Laureano Márquez y con toda la playa de humoristas que ahora, después de haber estado haciendo propaganda política, se la pasan viendo a ver cómo hacen y montan y siguen montando showcitos, en donde, por cierto, más de un venezolano digno que ha querido ir a ver a esos shows o stand-up de chistes, en el momento en que comienzan a hablar mal del presidente Chávez o comienzan a hablar de mal de Nicolás Maduro, se paran y se van. Eso es bueno que lo sepan. Bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Bien, este es un aplauso a los capitanes Ronald Ramírez Sánchez y Jackson García Bermúdez, quienes fallecieron en un accidente de aviación de un Sukhoi. Bien, vamos a continuar. Vamos a regresar nuevamente al tercer video que teníamos pendiente. Rueda. Ecopetrol emplea a los pimpineros como elementos tercerizados para la captación de gasolina del contrabando. Ecopetrol transporta y se beneficia directamente de la distribución y venta del 80% de la gasolina venezolana en casi todos los departamentos de Colombia, además de aumentar su oferta exportadora sin necesidad de refinar ni un solo litro, puesto que vende internacionalmente como suya la gasolina que refina PDVSA. Esos hallazgos han sido comentados desde hace algún tiempo, pero no habían tenido cierta relevancia como la que hoy tienen. Eso significa que en la economía colombiana es legal la captura o el acopio de productos combustibles que se encuentran en Colombia a partir del contrabando. Que Colombia tiene la capacidad de colocar, concretamente Ecopetrol, tiene la capacidad de colocar a su servicio a todos los pimpineros que se encuentran en el norte de Santander, por ejemplo. Dicho de otra manera, cuando se produce el cierre fronterizo venezolano, Cúcuta y el norte de Santander en solo 12 horas entran en una situación de crisis por combustible. Y eso se debe a que Ecopetrol, cuando tienen la noticia del cierre fronterizo, ellos estimaron que ese cierre podría ser prolongado. Llamaron a todos los grandes acopiadores de combustible que existen en el norte de Santander y les compraron la existencia, quedándose los pimpineros en la calle sin combustible que surtir. Muchos de los pimpineros en las calles de Cúcuta guardaron parte de la existencia que tenían para esperar que el precio aumentara y luego sacarle más ganancias a ese combustible. Eso, de otra manera, explica las relaciones de esclavismo que existen en Colombia con respecto al tema de las pimpinas de gasolina. Ecopetrol emplea a los pimpineros como una figura tercerizada, pero esos pimpineros son grandes y pequeños. Cuando hablamos de pimpineros grandes, estamos hablando de pequeños empresarios, llamados así, que tienen, por ejemplo, patios grandes donde tienen 4 o 5 cisternas llenas de gasolina de contrabando desde Venezuela. Estas personas son quienes mayores relaciones de negocios tienen con Ecopetrol. Y es que la legislación colombiana reconoce a esos grandes pimpineros como actores minoristas en el suministro de combustible. Los colocan también en la figura de importadores de combustible. En estos momentos esas leyes están en vigor y Ecopetrol realiza negocios con esos minoristas o terceros, como los llaman en la ley. Colombia desde hace 20 años iniciaron un proceso de descentralización en el que las instancias municipales y las instancias locales básicamente pues tenían carta blanca para legislar en muchas materias económicas, ¿no? Sin restricciones, y aunque algunas de esas legislaciones que se aprobaron iban en detrimento pues de lo establecido legalmente desde Bogotá. Eso significó
que los pimpineros fueran legalizados. Ese binomio de la paraeconomía y la institucionalidad, que está bien estructurado en Colombia, significa que los productos venezolanos se incorporan al tejido de la economía real en Colombia siendo nacionalizados, siendo legitimados. Cuando en Cúcuta, hace poco más de 10 años, se intenta la regularización de las pimpinas en las calles, supuestamente el planteamiento era crear ciertas condiciones de seguridad industrial, dado que en Cúcuta tú ingresabas y veías cierta cantidad de pimpinas en las calles. Muchos de esos pimpineros se les trató de organizar para adecuar ciertas medidas de seguridad industrial. Pero ¿qué pasó? Que eso terminó siendo una mampara para que el Ministerio de Minas y Energía de Colombia les diera, si se quiere, autorizaciones a esos pequeños minoristas de la importación de combustible para que pudieran relacionarse y surtir de ese combustible a Ecopetrol. Porque en la legislación colombiana, Ecopetrol está autorizado a hacerle compras a esos minoristas importadores de combustible. Esa es la contradicción que hay en la legislación colombiana. Venezuela no está exportando combustibles hacia Colombia. De hecho, ellos establecen claramente en la ley importación de combustibles desde el país vecino. Venezuela, si Venezuela no está exportando combustibles hacia Colombia, esas relaciones deberían quedar sin efecto, porque ninguno de esos minoristas, entre comillas, tiene relaciones de importación de combustible con PDVSA. Esos minoristas son contrabandistas. Ecopetrol lo sabe y aún así ellos compran y nacionalizan ese combustible que proviene desde el contrabando venezolano. Creo que por las asimetrías cambiarias que existen en estos momentos y que están inducidas desde las casas de cambio y Dollar Today, parece que fuera más rentable un galón de combustible de contrabando que unos gramos de cocaína. Pareciera que fuera matemáticamente superior la ganancia de un galón de combustible. Y es que en el caso del tráfico de drogas, esas corporaciones narcotraficantes pues tienen que valerse de unos costos altos para camuflar y transportar sus productos. No sucede lo mismo con el caso de los combustibles, quienes van a cielo abierto en pimpinas, en camiones de un lado al otro de la frontera y también, por ejemplo, dentro del territorio colombiano. Del lado colombiano prácticamente no existen restricciones para el desarrollo de esas actividades. Ni un solo kilo de harina de maíz decomisada en Colombia y que provenga del contrabando de Venezuela ha sido repatriada para Venezuela. Lo que ellos han hecho es estructurar una serie de cadenas de comercialización de los productos del contrabando de Venezuela. Y eso, estamos hablando pues de un negocio bastante jugoso. Decretos leyes que institucionalizan el contrabando de gasolina en Colombia. Ley 191 de 1995, que establece un régimen especial para las zonas de frontera. Su artículo 19 establece autorización de concesiones destinadas a la comercialización de combustibles. Esa legislación, la 191 de 1995, en el artículo 19, en su tercer párrafo, establece que Ecopetrol puede establecer contratos para el transporte y suministro de combustibles con distribuidores mayoristas o con distribuidores minoristas y con terceras personas jurídicas que estén registrados y autorizados para esos efectos por la instancia competente en minería y energía en Colombia, ¿no? Esto es una paradoja desde el punto de vista legal, porque Venezuela, que ha sido referido dentro de esta ley como el país vecino que suministra combustible a Colombia, nunca ha efectuado esos contratos con mayoristas o minoristas. Básicamente lo ha hecho con Ecopetrol. Y eso, por supuesto, al establecer PDVSA, esa relación con Ecopetrol, eso te deja pensar, pues bueno, ¿a quiénes se refieren ellos con distribuidores minoristas de combustible? Si PDVSA virtualmente nunca realizó relaciones con ellos. Esa ley, por otro lado, tiene una cuestión bien importante, que delega a Ecopetrol como actor exclusivo dentro de la economía colombiana para surtir
las estaciones de servicio en la frontera colombo-venezolana. Ley 681 de 2001, que modifica el artículo de la Ley 191, regulando el régimen de concesiones de combustible en las zonas de frontera, además de establecer otras disposiciones en materia tributaria para combustibles. Esta ley 681 del año 2001 básicamente refrenda lo establecido en la ley de 1995. En esa ley se establece la modificación en el segundo párrafo del artículo 19, donde dice que Ecopetrol se encargará de la distribución de combustibles en los territorios determinados, bien sea importando combustibles del país vecino o atendiendo el mercado interno, o atendiendo el mercado con los productos producidos en el mercado interno, ¿no? Eso refrenda la afirmación de que Ecopetrol podría realizar relaciones con distribuidores mayoristas, con distribuidores minoristas y con terceros y registrados. Toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo guayú. Ya basta ya, pues. El propósito profundo de la guerra económica es destruir a la revolución bolivariana. Ellos entendieron que solo la división, la desmoralización y la desmovilización del pueblo son los factores fundamentales que significarían una derrota de nuestro proceso político. Quieren desmembrar el movimiento popular, quieren confiscar nuestra dignidad, desmoralizándonos, dividiéndonos. Pero también ha ocurrido el factor desmovilizador, ese lenguaje cronista de la derrota que ha tenido lugar en algunos elementos que se han declarado dentro del chavismo, pero que tributan mucho a la derecha venezolana. Y hablo de factores que, amparándose en el derecho legítimo de la crítica, han empleado tarantines editoriales, tarantines políticos, tarantines divisionistas, que están básicamente haciendo un daño terrible al chavismo con su discurso desmovilizador, con su discurso derrotista, con su discurso que en nada tributa a la cohesión popular de clase en Venezuela. Hay que estar cerca, muy cerca, en franco apoyo, en consistente apoyo, en consistente cohesión con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro significa la continuidad de nuestro proceso político, significa la continuidad de la revolución bolivariana, significa en esencia la continuidad histórica de nuestro proceso político, de nuestro proceso popular. Y con respecto al presidente Maduro, el apoyo tiene que ser irrestricto, tiene que ser claro en lo ideológico, tiene que ser concreto en el hecho, en el día a día. Hoy, lo creo, una eventual caída de la revolución bolivariana tendría un impacto muchísimo más demoledor para los pueblos, para el futuro de los pueblos, para la moral de los pueblos, para las juventudes, para el socialismo como camino a la vida, que el tremendo impacto que tuvo en su momento y siguió teniendo por muchos años la caída de la Unión Soviética. Porque la revolución bolivariana se ha convertido en el faro. La revolución bolivariana se ha convertido, bueno, en la esperanza de un mundo nuevo. Nosotros no podemos fracasarle a la esperanza. Nosotros no podemos permitir que se apaguen las luces de la esperanza en el horizonte de los pueblos de este continente y más allá. Porque el experimento nuestro, en verdad, abre caminos, señala rumbos, despierta sentimientos, despierta pasiones, y los despierta de lado y lado, por supuesto. Los despierta del lado del pueblo, del lado de los revolucionarios,
y los despierta también del lado de los contrarrevolucionarios. Y por eso en nosotros y sobre nosotros está centrada una batalla que tiene alcance internacional. Bien, fíjense bien, hoy cuando estábamos terminando de preparar el programa, el periodista Ernesto Villegas, actualmente candidato a diputado a la Asamblea Nacional, nos indicó de una entrevista que le hizo a Gustavo Petro en el año 2004. Cuando nosotros hablamos de un plan de ingeniería social bien articulado, me recuerda muchísimo que desde el año 2002, y lo hemos dicho en varias ocasiones aquí en Los Villas, desde el año 2002, después del golpe de Estado, cuando ellos se dan cuenta, incluso con el paro petrolero, se dan cuenta que hay un cambio en el pueblo venezolano para defensa de la revolución bolivariana. El Departamento de Estado norteamericano comienza a ejecutar planes que ya venía atacando desde el año 1999, en el momento en que llega el comandante Chávez al poder. No pueden enamorarlo, igual como tampoco han podido enamorar al presidente Nicolás Maduro, y se comienza a gestar en Colombia, desde Colombia se comienzan a gestar varias leyes. Estas leyes, entre ellas la más perversa, que es la ley que considera a la etnia guayú como introductores, o mejor dicho, empresarios. A pequeños contrabandistas los considera empresarios o exportadores de gasolina hacia Colombia. Esas leyes ilegales propuestas por un Estado ilegal como es el Estado de Colombia. Un Estado que ha venido propiciando poco a poco no solamente la guerra económica y acompañándola, sino que también con la Ley 8 convierte las casas de cambio conjuntamente con Dollar Today, un agente del Departamento de Estado, los convierte en facilitadores para atacar no solamente a nuestros productos, sino también a nuestra economía. Les decía, el periodista Ernesto Villegas, tengo que darle un abrazo a Ernesto, porque hoy podemos confirmar que esa ingeniería social, ese plan desestabilizador que lleva muchísimo tiempo, pero no solamente con el presidente Nicolás Maduro, sino también con el comandante Chávez, desde que llegó al poder, desde que vieron el mal ejemplo, lo digo entre comillas, el mal ejemplo que significó el comandante Chávez para toda América Latina, el hemisferio y el mundo. Y nos encontramos, les voy a pasar una partecita nada más, porque es una entrevista muy reveladora de lo que se venía gestando desde Colombia. Desde Colombia, ese Estado delincuente venía gestando desde hace tiempo. Vamos a ver este video y luego concluyo con unos comentarios. Vamos a ver a Gustavo Petro, una partecita, en donde se evidencia digamos, la participación paramilitar en nuestra frontera, y se evidencia que había un plan ya preconcebido para atacar a la revolución bolivariana. Rueda. Los sectores han banalizado el tema de los irregulares colombianos capturados en la finca de Actari. Algunos incluso han bautizado como para niños a los menores de edad que fueron repatriados a Colombia por el gobierno del presidente Hugo Chávez. Son unos ignorantes de la realidad colombiana. Por ejemplo, no saben que 3 candidatos presidenciales en una sola campaña fueron muertos por niños. El candidato Luis Carlos Galán del Partido Liberal, el candidato Bernardo Jaramillo,
de la Unión Patriótica en la izquierda y el candidato Carlos Pizarro del M19, todos con un lapso de un mes en la misma campaña electoral fueron asesinados por niños reclutados en Colombia, en los barrios pobres, que entre otras lo hacían porque sabiendo que iban a morir, habían transacciones entre el niño y la organización sicarial que le decía que le iban a pagar 30, 40 millones de pesos o algo así como 30 millones de bolívares a la mamá. Y el niño por hambre, acostumbrado a la vida violenta de los barrios pobres de Colombia, pues permitía esa transacción a cambio de su muerte segura o una plata para su mamá. Bien, lo que ya nos muestran las grabaciones es que los paramilitares se mueven en el Zulia, en el Táchira, que tienen negocios, que tienen quien los apoye allí, que hay algún tipo de operaciones. Alguno de ellos, un jefe paramilitar, que es Pacho, dice que está escondido en el Zulia. No vienen tanto a joder ahí a colocar bombas a la ciudad, sino a bregar cómo se pueden llevar para dañarle, zumbarle el poder político al presidente. Por ahí, estoy por aquí en el Zulia, en una finca. Sí, por ahí, sí. Entonces, ¿qué puede estar sucediendo? Que no solamente apareció el negocio de la cocaína, que no solamente está el negocio del lavado de dólares, del contrabando de gasolina, sino que también está el tema político. Indudablemente gente con mucho dinero, porque estas son operaciones de millones de dólares, pudo haber comprado el actuar de los paramilitares en Venezuela. Colombia tiene el 66% de su población bajo la línea de pobreza y de ellos la mitad son indigentes y entre ellos muchos jóvenes. Entonces se establecen oficinas de reclutamiento en esos barrios pobres, se le dan una plata y se los llevan a los ejércitos paramilitares. Señor, buenos días. Buen día, ¿cómo anda la vaina? Señor, todavía siento, señor. ¿Qué han hecho? Ahí hice anoche una vuelta ahí. ¿A dónde? Por Motilones. ¿A quién? Un man ahí, un man que se reclutaba como que a los pelados y eso. Les daba plata y todo para que se fueran para el otro lado, para allá. Entonces son gente que nunca ha recibido un entrenamiento militar, muy jóvenes por lo general, que están allí por plata, son mercenarios, necesitan la plata, es una lógica diabólica de hambre, miseria, dinero y finalmente muerte. O sea, de 200.000 muertos que llevamos, no solamente han producido 200.000 cadáveres, sino que ha producido una población aterrorizada, que no sabe qué hacer, que no tiene norte político, que ya prácticamente se deja manipular de cualquier tendencia de ultraderecha y de fascismo, que acepta como natural el que ya no se pueda criticar, ni hablar, ni levantar la voz, ni hacer ninguna organización ciudadana independiente en donde están los paramilitares, sino que también ha producido el fin de la democracia colombiana, de lo poco que teníamos. A raíz de nuestras denuncias, que fueron hechas hace más de un año, comenzó una labor investigativa de uno de los cuerpos con que cuenta el gobierno nacional, la DIJÍN, con asiento en Bogotá, que desplazó un equipo hasta la ciudad de Cúcuta y allí empezó a interceptar llamadas telefónicas de los funcionarios de la Fiscalía que yo había denunciado como cómplices del paramilitarismo. A partir de esas llamadas se encontraron efectivamente que hablaban con los jefes paramilitares en Cúcuta. Fácilmente empezaron a interceptar todas las llamadas de los jefes paramilitares del norte de Santander, desde hace 8 meses más o menos, y se encontraron las evidencias de que efectivamente había articulaciones con sectores ubicados en Venezuela y con intereses en Venezuela. Pacho es un jefe paramilitar y Fernando es otro jefe paramilitar en la ciudad de Cúcuta. Escuchemos esta grabación. Mire, esto otra cosita, aquí está el amigo de lo de las piscinas, esa cuestión, que le tiene un dato ahí, que ayer habló con los señores de Venezuela y le tiene un dato importante ahí. Ah, qué bien. Un momentito que se lo paso. Ya está hablando. Bueno. Buenos días, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está?
Bien, gracias. Bueno, venga, le cuento. Póngame cuidado, hablé con los amigos allá de Venezuela y pues llegamos a un acuerdo de que sí, que ellos hacían la colaboración que habíamos hablado y todos ellos están muy entusiasmados, quieren hacer las cosas. Y la cosa es que nosotros pues vamos, o sea, el convenio, toda esa negociación y permiso y autorización por el ministerio tanto de aquí de Colombia como el de Venezuela, lo estamos realizando con PDVSA. Sí, pero ellos son representantes de ellos. Ellos son unos mayoristas. Ajá. ¿Sí? Entonces ellos dicen que pues la colaboración es un hecho, que ellos hablamos de montar una planta aquí en sociedad con ellos y pues aceptaron. Y ustedes han podido ver y escuchar que hay un negocio montado. Hay un negocio montado que no es solamente cocaína, el primer gran negocio de los paramilitares, sino que es el contrabando de gasolina. Se nombra PDVSA, pero corrigen, en las grabaciones se alcanza a distinguir que es una empresa mayorista que distribuye Noroid y productos del petróleo y que está en relación con los paramilitares. Lo que nos hace pensar que el contrabando de gasolina ya no es artesanal, sino que hay un contrabando industrial de gran escala que beneficia a unos intereses particulares en Venezuela, otros en Colombia, pero que fundamentalmente está financiando, ayudando a financiar la construcción del ejército paramilitar a lo largo de la frontera, donde ya concentran hoy miles de combatientes. Bueno, a los venezolanos que no imiten el ejemplo colombiano. Colombia es el espejo en el cual se pueden mirar si dejan que el odio, que el antagonismo a veces sin razón de ser, si dejan que ciertas voces que quieren la guerra y la violencia conduzcan a amas de casa, a señores decentes de la sociedad venezolana, incluso a empresarios, a gente prestante, hacia la violencia. Bien. Fíjense ustedes que en este video se evidencian varias cosas. Primero, y hay que ver completa la entrevista para entenderlo, completico, pues. Cómo se movilizaron los paramilitares, las fuerzas paramilitares pagadas por gente muy poderosa, incluso con conexiones con empresarios aquí en Venezuela, se movilizaron hacia la zona del Catatumbo. Y él lo explica, Gustavo Petro lo explica. La zona del Catatumbo del lado de Colombia, ¿verdad? Para poder movilizarse hacia el estado Zulia. Yo quiero recordar algo. Si no estoy equivocado, en el año 2004, cuando Gustavo Petro hace esa denuncia, en una entrevista que fue cuando se encontraron a los paramilitares en la finca Dactari, creo que el gobernador, si no me equivoco, era Manuel Rosales, en el Zulia. Vean ustedes cómo yo tengo que repetir a cada rato que en 16 años todos estos sectores de la oposición lo que han hecho es participar no solo de la desestabilización, sino también desde hace bastante tiempo traernos el fenómeno de la guerra en Colombia y del paramilitarismo acá a Venezuela. Eso en primer término. Pero vean ustedes que se evidencia lo de la zona del Catatumbo. ¿Por qué la zona del Catatumbo y por qué los paramilitares se van hacia la zona que está del lado colombiano en el Catatumbo? Porque allí es donde se encuentran las mayores siembras de coca, allí, en el Catatumbo. Vean ustedes, no solamente el tráfico de combustible, es decir, el contrabando de combustible, sino el contrabando de cocaína, que lo hacían, por cierto, y también es otra denuncia que hace Gustavo Petro, por el lago de Maracaibo. ¿Quién era el gobernador? Manuel Rosales. Hay que eso dejarlo bien claro. Maduro ordena, primero, en una primera fase el cierre por Táchira y en una segunda fase el cierre por Zulia. Lo hace como un acto soberano
para proteger al pueblo venezolano y para proteger a la revolución bolivariana, que es la que se ha resteado desde el momento en que llegó el comandante Chávez con el pueblo venezolano. Aquí los sectores de la oposición brincaron apátridas y se pusieron del lado colombiano. Ese cierre total, nosotros, una recomendación de parte de todo el colectivo, tiene que ir acompañado con otras medidas estructurales. No solamente el cierre total, hay que tomar las cadenas de distribución de las empresas privadas, que son las principales beneficiarias ahora mismo del contrabando de productos de alimentos, productos de higiene personal e higiene de la casa. Los productos proteínicos, carnes, pollo. Tienen que tomarse las cadenas de distribución, pero voy más allá. El decreto 8 de Pastrana legitimó la actividad paralela cambiaria dentro del territorio colombiano, a pesar de que Colombia es un país donde ha habido sostenidamente un libre cambio entre el peso y el dólar. La liberalización de la moneda no implica, en esencia, la desaparición total de todas las estructuras paralelas de cambio. De hecho, la economía colombiana se estructuró tanto de esa manera que Andrés Pastrana en el año 2000 legaliza la autonomía de las casas de cambio, asumiendo que esa era una realidad que ellos no podían enfrentar y que más bien era una realidad que había que reconocer y, en consecuencia, legitimar. Son casas de cambio que se han consolidado como centrífugas monetarias dentro de Colombia. Son casas de cambio que legitiman capitales provenientes de negocios oscuros. Las casas de cambio en Colombia han tenido un poder económico que se trasladó al poder político. Y en el año 2000, Andrés Pastrana, quien tuvo en sus cercanías a funcionarios que luego terminaron siendo dueños de casas de cambio, Andrés Pastrana se conjugó con esas mafias, se conjugó con esos factores paraeconómicos en el año 2000. Y el decreto 8 establece la libertad de cambio paralelo institucionalizado. Básicamente Dollar Today ha fijado precios entre el bolívar y el peso y el bolívar y el dólar los días sábados y domingos cuando no hay actividad cambiaria en la frontera. Es decir, las irregularidades son enormes y dan cuenta de que esa regulación no existe del lado colombiano. De ahí que la respuesta venezolana luego del cierre fronterizo es la solicitud de la derogación del decreto 8, porque el decreto 8 de Pastrana da la libertad a las casas de cambio a que puedan hacer lo que les da la gana, tanto con la moneda colombiana como por el dólar y también con el bolívar. La guerra económica es el más perverso y elaborado acto de control de masas e ingeniería social jamás visto y desarrollado en Venezuela. Consiste en la destrucción del tejido social y los pactos políticos intraclases sociales que se han gestado en revolución. Se basa en la ruptura de los consensos de solidaridad. Consiste en convertir al pueblo en verdugo del pueblo por medio del enrarecimiento de los sistemas de precios y la destrucción de las cadenas de distribución. Si nosotros entendemos la guerra económica como un ataque articulado y ordenado al pueblo venezolano, deberíamos entenderlo como un acto de extorsión de masa, como un acto generalizado para inducir un cambio en el comportamiento electoral de la población. Quieren que el pueblo le entregue el poder político a su verdugo. Están empleando todo el poder empresarial y paraempresarial para enrarecer los sistemas de precios, enrarecer los sistemas de distribución en Venezuela con un móvil político detrás de él. Y eso significa que se generan unas relaciones de secuestro de masa, de extorsión de masa. Es decir, es un acto generalizado para generar unos cambios profundos en el patrón de comportamiento de la gente. Y eso va mucho más allá, como si se tratara de un simple cambio en el patrón de comportamiento electoral de la población. Se trata que también cambiemos nuestros hábitos de consumo, elevando nuestra ansiedad.
nuestra incertidumbre. Se trata de generar el desbordamiento de la población venezolana, de generar una respuesta negativa, tanto en lo electoral y en lo político, como en el comportamiento de la población con respecto al consumo. Quieren que la gente pierda la esperanza, quieren que la gente se sienta ansiosa de meterse en una cola durante 4 o 6 horas, quieren que la gente acumule productos en sus casas, quieren que las personas se incorporen a la actividad del bachaqueo como negocio, como estilo de vida. Están yendo a lo profundo de la sociedad venezolana, rompiendo nuestros pactos de identidad política que hemos conjugado en revolución a través del cambio en la dinámica de precios y en la dinámica de distribución de productos en Venezuela. Esa dinámica económica que ha sobrevenido con la guerra significa, por supuesto, un cambio en la subjetividad venezolana, que dejemos de ser solidarios unos con otros, que nos comamos unos con otros, que nos canibalicemos, que el pueblo se convierta en verdugo del pueblo, dado que en la clase media, por ejemplo, el negocio de los rapacupos sea común, ¿cómo puede llegar a ser en las clases populares el negocio del bachaqueo? Quieren que nos enfrentemos entre nosotros, quieren que nos estigmaticemos unos a otros, quieren que nosotros lleguemos al punto en poner bajo sospecha a cualquier mujer de tez morena y cabello crespo que esté en una cola y que la califiquemos de bachaquera. Quieren que el Estado venezolano realice acciones desproporcionadas y generalizadas que estén asociadas a lo represivo y que en consecuencia actúe contra la población. Quieren dividirnos, quieren generar la ruptura de nuestros pactos políticos, de nuestros pactos y consensos sociales, de hermanamiento, de solidaridad. Y ese es el efecto profundo. Ahora, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho a través del enrarecimiento de los sistemas de precios y lo han hecho a través de la distorsión de los patrones de distribución. Es un proceso de ingeniería social, porque están cambiando los patrones de comportamiento de la población, generando modificaciones en la distribución y en los precios. Por ejemplo, detrás de todo acto de mega contrabando, de mega acaparamiento, existen galpones, camiones, activos económicos que forman parte de factores empresariales venezolanos. Si bien el bachaqueo es un problema, estamos hablando de rémoras, que aunque puedan hacer mucho daño a la economía, son solo eso, rémoras. Los principales actores de la guerra económica siguen siendo los factores empresariales. Han inducido a la población a actividades como por ejemplo el bachaqueo y han hecho que las personas vayan a hacer colas de manera compulsiva. Pues en una cola, si bien hay bachaqueros, también hay personas que acaparan domésticamente y personas que compran por incertidumbre, porque van pasando por un sitio, ven una cola y se meten allí y dicen voy a comprar aquí porque no sé cuándo voy a volver a comprar. También están en las colas las personas que no disponen de esos productos que están en venta en sus casas. Y se genera una espiral en la que el comportamiento de la población se caracteriza por estar sometidos a las colas, por estar sometidos a la dependencia de las colas. También otro de esos efectos que ha producido el enrarecimiento de los sistemas de distribución es que la gente le compra al bachaquero, lo que a su vez alimenta el negocio e incentiva la actividad del bachaqueo. Hay personas que por necesidad y a veces hasta por comodidad le compran al bachaquero y eso agudiza el problema. Entonces, si entendemos esto como un plan de ingeniería social, de manejo de masa, de cambio en los patrones de comportamiento de la población, por supuesto, la respuesta tiene que ir encaminada en un cambio profundo a los modelos de distribución que puedan garantizar productos a precios justos a través de nuevas modalidades y que reviertan el efecto psicosocial de la cola, de la sensación de desabastecimiento y de enrarecimiento de los precios y situaciones en consecuencia que se han generado como el bachaqueo. Bueno, he decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia.
seguir avanzando en la liberación de delitos criminales, paramilitares, contrabandistas. Como hemos acordado, el respeto a la libertad de paso del pueblo guayú estricto. Nuestros hermanos guayú, eso es su tierra. Llegaron allí y viven allí hace 8.000 años. Son nuestros hermanos. Ya eso se ha coordinado, ustedes saben cómo implementarlo, pero se le acabó el pan de piquito a contrabandistas que se llevaban la comida del pueblo del Zulia, el combustible, que atacan la moneda en Maicao, una situación tan grave o más grave que la propia situación del paso de Ureña de San Antonio hacia Cúcuta. Grave. Y ya he determinado un reforzamiento de tropas y debe movilizarse, general en jefe, inmediatamente 3.000 hombres de refuerzo para tales fines por la autoridad competente de Colombia. Ley 788 de 2002, que autoriza al gobierno nacional para reglamentar de manera especial lo referente al consumo y venta de gasolina en la zona fronteriza. Esa es una ley que crea condiciones legales para la organización de los sectores pimpineros en la frontera colombo-venezolana en el lado colombiano. Es una ley que crea el precedente desde el punto de vista legislativo nacional para que los municipios y los departamentos en Colombia puedan legislar en esa materia. Y esa es la ley fundamental que crea la base para que se cree, por ejemplo, la cooperativa de pimpineros del norte de Santander, que es la principal corporación bachaquera de combustible que está legitimada en Colombia. Decreto 1980 de 2003, por el cual se reglamenta la distribución de combustible en la zona de frontera del departamento de La Guajira y se otorga a la etnia guayú la autorización para importar combustible desde Venezuela. La ley 1980 del año 2003 es bastante perniciosa. En sus consideraciones iniciales establecen en el literal C del artículo 5 de la ley 21 de 1991, permite, con la participación y cooperación de los pueblos indígenas interesados en adoptar medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo. Escúchese bien eso, nuevas condiciones de vida y trabajo. Suena bonito, pero en la siguiente párrafo dicen que en la actualidad existe un grupo social étnico ubicado en los municipios y corregimientos calificados como zona de frontera en el departamento de La Guajira, el cual tiene como medio de subsistencia, óigase bien, la importación de combustibles al territorio nacional. Están legitimando el contrabando de combustibles en el territorio venezolano y en el territorio colombiano desde el estado Zulia en el área de influencia de La Guajira. Establecen también dentro de esas consideraciones que el 9 de octubre de 2002 se desarrolló un acuerdo entre los, entre comillas, introductores de combustibles de la frontera colombo-venezolana, entre paréntesis, EQI, Guayucop y Covencoma, que son cooperativas. El gobierno nacional y el departamento de La Guajira lo han dispuesto así con el fin de adecuar gradualmente la distribución de dichos combustibles en dicho departamento. Cuando ellos utilizan la denominación introductores de combustibles de la frontera colombo-venezolana, están consolidando bajo la nomenclatura de minoristas y de importadores de combustible a quienes han sido contrabandistas. Lo grave de esa ley es el propósito político profundo que implica. Ese propósito político implica la esclavización del pueblo guayú de ambos lados de la frontera al servicio del contrabando de combustible. Es su sometimiento sistémico a la dependencia de esos flagelos económicos. Implica romper el imaginario, romper la identidad estructural del pueblo guayú, sometiéndolo al servicio del contrabando. Lo grave de esto es que se sirven de la legislación venezolana que ha dado reconocimiento a la identidad de los pueblos indígenas y que les ha permitido a la etnia guayú
tener su nacionalidad guayú de manera no diferenciada entre la línea fronteriza colombo y venezolana. Nuestros indígenas guayú tienen unas libertades consagradas en la ley para ir de un lado al otro del territorio sin las restricciones migratorias que suelen conocerse entre un país y otro. Y esta condición que ha sido refrendada, que fue propuesta por el comandante Chávez para darle el debido reconocimiento a nuestros pueblos indígenas, ha sido colocada ahora al servicio de los contrabandistas. El desplazamiento le ha generado una situación tan absolutamente precaria en términos de calidad de vida y derechos humanos a los indígenas, a los afrodescendientes. O sea, la voracidad de los grandes proyectos es la que hace posible que haya una Colombia invisible, una Colombia negada, que difícilmente puede pensar que sus hijos o sus hijas lleguen siquiera al quinto de primaria. Decretos 2337, 2338, 2339 y 2340 de 2004, por los cuales se reglamenta la distribución de combustibles en los departamentos de Guainía, Vichada, Arauca y Norte de Santander, expidiéndose normas de nacionalización para aquellos combustibles introducidos ilegalmente desde Venezuela y facultando a terceros concesionarios para introducir al mercado nacional y exportar combustibles venezolanos. Esas leyes consisten en la regionalización y corporativización de las estructuras de contrabando. Estamos hablando de que muchos de esos departamentos también son parte de la zona de influencia de la frontera colombo-venezolana, pero no son los departamentos que tienen el mayor impacto favorable para Colombia del contrabando desde Venezuela. Nosotros cuando nos referimos al contrabando de combustible en el territorio colombiano, nos referimos a un área de influencia que va mucho más allá de Cúcuta, que va mucho más allá de Maicao y mucho más allá del Arauca. Estamos hablando de departamentos a donde llega en cuantía importante el combustible que es contrabandeado desde Venezuela. Y esos decretos leyes regularizan, formalizan la creación de cooperativas, la creación de comercializadoras, fortalece la figura de los minoristas, importadores, introductores de combustible y consolida todas esas denominaciones legales que se han venido haciendo para legitimar la actividad del contrabando en esos departamentos que están, como te digo, dentro de la zona de influencia fronteriza y que ahora se han visto más avasallados por el ingreso de combustibles del contrabando desde Venezuela. El fiscal general de la Nación me comunicó que en el marco de su autonomía está considerando seriamente presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del gobierno venezolano que podrían ser responsables por crímenes de lesa humanidad consagrados en el Estatuto de Roma. Mientras ustedes sigan subsidiando los productos, es muy difícil que nosotros logremos hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando. Ellos lo que quieren es que las casas de cambio de Cúcuta desaparezcan porque son las causantes de que el bolívar cueste lo que cueste. La solicitud de derogar la resolución donde Colombia tiene una libre compra y venta de divisas, pues Colombia no lo va a hacer. Finalmente, la canciller reiteró que para una cara a cara entre Santos y Maduro se deben cumplir primero con las condiciones que esbozó el gobernante colombiano. Creo que lo fundamental de todo esto es que Colombia ha asumido dos posturas. Su gobierno ha asumido dos posturas medulares. La primera, están empleando la institucionalidad colombiana, están empleando el poder político nacional central para hacer frente a Venezuela, lo que implica que se están colocando del lado de quienes realizan actividades paraeconómicas e ilegales. Las actividades del contrabando de combustible, del contrabando de alimentos y de productos desde Venezuela, debería ser atacado por la institucionalidad colombiana con una consistencia mucho mayor. Y eso no está sucediendo. Y eso los lleva a la segunda posición medular que han tomado,
que es la de contraponer los modelos, el modelo venezolano y el modelo colombiano. Contraponerlos intentando confiscar nuestro modelo social, intentando confiscar nuestro modelo político, que desmontemos nuestros sistemas de protección instituidos a lo largo de la Revolución Bolivariana. Quieren que nos incorporemos a la economía neoliberal, quieren que coloquemos la gasolina venezolana al precio de la segunda gasolina, de la gasolina segunda más cara del mundo, que es la colombiana. Quieren que la población venezolana esté sometida a unos sistemas de precios absolutamente desfavorables para el ingreso de las familias venezolanas. Y esto es un efecto, y esto es una pretensión perniciosa, políticamente muy peligrosa. Básicamente le están diciendo a la revolución bolivariana y al presidente Nicolás Maduro que renuncie, que abdique, que entregue la revolución para que el sistema capitalista venezolano adquiera cuerpo y se parezca al cuerpo capitalista de Colombia.